Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Qué lindo poder continuar con esta muy interesante enseñanza sobre los fundamentos de Dios. Los fundamentos de Dios. No los fundamentos del hombre o los que sostienen la sociedad como tal, independiente de Dios, sino los fundamentos de Dios. ¿Y qué sucede cuando los fundamentos de Dios son ignorados, son pisoteados, son tirados tras nuestras espaldas? Cuando vemos de que los fundamentos que el Señor nos ha dejado están siendo quitados, están siendo destruidos, están siendo olvidados. Así que estamos en la enseñanza número 12 de si los fundamentos son destruidos. Y leemos en el Salmo 11, versos 1 y 3. Dice el salmista David: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, porque esto es una cuestión de vida o muerte, Señor. Tú hablas de que debemos edificar en ti, en la roca, en tu palabra, Señor amado. Y esta es una confrontación que tú le haces a todo creyente, porque dice: ¿qué ha de hacer el justo, el redimido, aquel que dice ser tu hijo y tú su Señor, Señor? Aquel que te llama Señor, aquel que espera en ti, Señor, o aquellos que esperamos en ti, Señor, y que cimentamos nuestra vida en tu constitución, en tu palabra. Síguete glorificando, Señor, conforme a tus santos y benditos propósitos, Señor, para la vida del creyente, Señor amado. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Venimos viendo de que el Señor nos habla a través del libro de Lucas de dos fundamentos o de dos cimientos en los que se edifica la vida del ser humano. Porque el Señor habla de uno que oye y obedece, y uno que oye pero no obedece. El Señor aquí no está teniendo en cuenta al mundo independiente de Dios, sino aquellos que responden al llamado de Dios. Esto no tiene que ver con el mundo. Hay mucha familia suya y mía que no tiene, Dios no le está hablando. Dios le está hablando al justo. ¿Qué ha de hacer el justo? El que se congrega, aquel que atendió al llamado del Señor, aquel que aceptó ser bañado, ser lavado, ser justificado por la preciosa sangre y ser limpiado, regenerado, santificado por la palabra del Señor. Entonces, el Señor nos habla de dos fundamentos, de dos cimientos, de dos caminos. El camino del que responde positivamente al Señor y del que no. De dos formas de edificar nuestra vida. De eso nos habla el Señor a través de Lucas y de Mateo. Y es muy importante que el Señor habla de vientos. En esta parábola, los vientos y los ríos representan situaciones, adversidades, afanes, tentaciones a las que estamos expuestos todos. El justo, el que se congrega y responde a la palabra, pero también el que se congrega
y no responde a la palabra, así como al que se le da el llamado y no responde. Sigue edificando, ese es el mundo, sigue edificando sobre la arena. Tentaciones, deseos de la carne, ansiedad, a eso se refieren los ríos y los vientos. Y por supuesto que los dos cimientos representan dos estilos de vida. Unos que viven para sí mismos, a pesar de que se congregan, siguen viviendo independiente de Dios. Cristo no es su Señor, pero lo llaman Señor, Señor. Esto es muy importante, hermanos. Es muy importante que le demos lugar a la palabra de Dios. Es muy importante que tengamos en cuenta lo que el Señor dice, porque Él nos afirma de que si no escaparon los que fueron amonestados en la tierra por Moisés, ¿cómo escaparemos nosotros si desechamos, si no tenemos en cuenta al que nos amonesta desde el cielo, Cristo a través de su palabra? Entonces habla de los estilos de vida, unos que viven para ellos mismos, y los otros que viven para glorificar al Señor. Muy importante, hermanos. Entonces, ¿a quién representan estos dos tipos de personas? Y que tienen, al presentarse ante el Señor, al escuchar la palabra, tienen actitudes diferentes ante la doctrina del Señor. Unos la aceptan con gozo, otros simplemente la rechazan. Que unos oyen y obedecen. A esos son los que el Señor dice que están edificando su vida sobre la roca. Los otros oyen la palabra, pero no la obedecen. Mas sin embargo el Señor los cuestiona y les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Si oís mi palabra, pero no la obedecéis. Entonces el Señor lo que le está diciendo es, les está refutando el que lo llamen Señor. Esto le pega a casi la totalidad de la iglesia cristiana. Que oímos y Dios espera que hagamos, pero no hacemos. O no hacen. Cada cual va a ser juzgado. Es muy importante, hermanos, que el Señor hace una diferencia clara entre edificar su vida en la arena y que vienen los problemas, las situaciones, las adversidades, las circunstancias, las tribulaciones, y los derrumba, los acaba. Y grande es la destrucción de esa casa, de esa persona, de esa familia. Y el otro es el que cimienta su vida en Cristo, en Dios, en su palabra. Y dice que a pesar de que pegue lo que pegue, permanece. Es muy importante. Porque esos son los que tienen o tenemos la palabra de Dios como la guía de nuestra vida, la brújula de nuestra vida, el GPS que nos lleva siempre en la voluntad de Dios. No importa lo que hagamos, no importa dónde vayamos, siempre vamos a usar la brújula para que nos guíe. A veces en medio de circunstancias, de tinieblas, de oscuridades, dice que no tropezaremos. Es muy importante. Y los otros, que son los que no consideran a Dios en ninguno de sus caminos. Ahí está el mundo y está la iglesia que se congrega, que oye pero no obedece. Están en la misma categoría. Entonces mire que la gran mayoría de la gente, a pesar de que se congrega, lo que están es perdiendo el tiempo. Porque Dios no puede ser burlado, porque Dios es un Dios santo, porque su palabra es verdadera. Porque Él dice que no tendrá por inocente al malvado. ¿Y quién es el malvado? Aquel que dice amar al Señor, pero que no obedece su palabra. Ese es el impío que llama al Señor. Entonces, y por supuesto, el impío del mundo que está fuera de Dios. Los que no consideran a Dios en ninguno de sus caminos, en ninguno de sus pensamientos. Unos son los que tienen fe. Y esa fe se ve en el fruto de sus vidas. Importante. Y hay otros que dicen tener fe,
pero no se ve el fruto en su vida diaria. O sea que la palabra no es honrada. La palabra, como el agua, a pesar de que vino y lo mojó, no dio fruto. No pudo comer pan. La esposa, el esposo, los hijos, siguieron como mundanos, apartados de Dios, enemigos de Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esos, ojo, gente que se congrega y por supuesto el mundo. Entonces, muy importante, hermanos, porque lo que nos han dado es religión como loco, donde todo el mundo, en río revuelto, todo el mundo pesca, todo el mundo creemos que estamos bien delante de Dios. Y estamos viendo de que no es así, de que Dios exige que no lo llamemos Señor, Señor, si no hacemos lo que Él nos dice. Él lo exige. Y en esa manera de preguntar, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? O sea, no me llaméis Señor, Señor, porque no hacéis lo que yo os digo. Muy claro. Y eso está a través de toda la palabra. Es muy importante, hermanos, que nosotros venimos a aprender la palabra. Yo aquí no estoy acusando a nadie. La palabra es una espada de dos filos, pega para allá y pega para acá. Mayor condenación el que comparte. Si comparte como si la cumpliera, que eso hacemos la totalidad de los predicadores, compartimos como si nosotros la cumpliéramos, pero la gran mayoría no la cumplen o no la cumplimos. Se verá el fruto. Muy importante, es una espada de dos filos. Mayor condenación para el que comparte. Dios lo dice, mayor condenación. Porque compartiendo y está siendo de mal ejemplo, está pisoteando la palabra más que los otros. Mayor condenación. Entonces, muy importante. Muy importante, hermanos. Los que tienen la guía, la Biblia, muy importante, pero a pesar de tenerla no consideran al Señor. Los unos son hacedores, los que oyen y hacen. El Señor dice, os voy a enseñar a aquel hombre que oye y hace, a que es semejante. Semejante es a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Pegaron vientos y ríos, problemas, circunstancias, situaciones, y esa casa se mantuvo. ¿Por qué? Porque estaba cimentada en la palabra es Cristo, Él es la roca eterna. Y los otros son los oidores olvidadizos, que simplemente se congregan para callar sus conciencias, que tienen por costumbre congregarse, pero solo es una costumbre. No hay obediencia, no hay temor de Dios, no hay una vida transformada, no hay una metamorfosis en las vidas. Entonces, como dice Lucas 6:47, que todo aquel que viene a Jesús y oye sus palabras y las obedece es un hombre sabio que edifica la casa sobre la roca. Muy importante. El Señor nos llama a edificar nuestra vida en Él, en su palabra. Eso fue lo que el Señor le dio a Israel siempre, su palabra. Les dio la constitución. Cuando el Señor les dio el de Deuteronomio 28 y puso al cielo y la tierra como testigos, y les habló de bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Entonces, para que ellos cimentaran su vida en la bendita palabra del Señor. Pero el mundo siempre ha tratado de cimentar su vida fuera de Cristo, fuera de la palabra, fuera del gobierno de Dios. Eso sucedió cuando vino Cristo con el mismo Israel que estaba enseñado a la palabra de Dios. Estaban cimentando su vida en la política, en el comercio, en el dinero, en la mentira. Y hoy en día la gran mayoría de la humanidad está cimentando su vida en la educación. Eso es lo que yo le quiero, y es lo que dicen, yo le quiero dejar a mi hijo un fundamento grande de educación.
que se eduque, que haga varias carreras. Ese es el fundamento. En la ciencia. De hoy en día la gente le pone más atención a todo eso y se olvidaron de la palabra del Señor. En la tradición, en la religión. La religión se volvió un fundamento de la gran mayoría de la gente que se congrega. Solamente se congregan por congregarse, por cumplir, porque los miren, por tener relaciones, pero no obedecen lo que el Señor dice. Por eso les dice: no me llamen Señor, Señor. Y aunque me llames Señor, Señor, en aquel día yo te diré: apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. No importa lo que hayas hecho. Entonces, en eso se cimenta la humanidad hoy en día. En eso, en la educación, en la ciencia, en los deportes y en todas las cosas que el mundo viene y nos absorbe, a pesar de que las podemos vivir. Puede ser uno un científico, pero un científico, como hay muchos, que cimentaron su vida en el Señor, en su palabra, que solamente con ver, como dice Romanos 1, que las cosas visibles de Dios, su eterno poder y deidad, se ven claramente visibles por las cosas que el Señor ha hecho. No hay sino que mirar un par de pajaritos. Aquí nosotros tenemos pajaritos que vienen y hacen sus niditos, y ver con esa, cómo los cuidan, cómo los alimentan, esos bebitos llorando, y cómo vienen y salen y vienen, les traen, y todo es una hermosura, es una perfección. Y así funciona toda la naturaleza en Dios. ¿Qué ha venido a hacer el hombre? A ser un destructor, egoísta, avaro. Todo para mí. Los ojos nunca se sacian. ¿Cuándo se logran saciar los ojos? Cuando nuestro cimiento y fundamento de vida es Cristo y su palabra. Es muy importante. Entonces, para el mundo, para las familias del mundo, para los hogares del mundo en general, el cimiento es ese: la educación, la ciencia, la religión, la sociedad, las relaciones, no Dios. Porque Él dice: primero mi reino, primero mi justicia, o sea, primero su palabra, que es la justicia de Dios. Pero dice 1 Corintios 3:11, eso es lo que hace el mundo, y eso es lo que hace la casi totalidad de la iglesia, la gran mayoría. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Eso es lo que hace, que solamente son oidores olvidadizos, pero que el Señor les dice y no hacen. Entonces el Señor les dice: te prohíbo que me llames Señor. Y si Cristo no es nuestro Señor, usted y yo estamos llevados, estamos condenados, no hay nada que hacer. ¿Por qué me llamáis Señor? O sea, tu Dios, tu Redentor, tu Hacedor, tu Protector, tu Proveedor, tu Sanador. ¿Por qué? Muy importante si entendamos la palabra. O si no, vamos a seguir, hermano, en teterito. Muchas veces lo he dicho y lo seguiré diciendo siempre. Pura religiosidad, nada de contenido. Nosotros nos debemos reunir para recibir contenido de la palabra, estudiar todo el consejo de Dios, como decía Pablo, y no simplemente: ay, me habló el Señor, siempre hablando contra el pecado. Todo se quedó en eso. Un creyente nacido de Dios no necesita ni que le hablen del pecado. ¿Por qué? Porque vive en comunión con Dios. ¿Por qué no le da lugar al pecado? ¿Por qué no le da lugar al diablo? Y si en algún momento falla, inmediatamente se humilla y se arrepiente y viene a comunión con Dios. Pero en eso se convirtió la iglesia. No, usted puede mirar las cositas de las que se predica siempre, pero no hay conocimiento de Dios. Por eso no le podemos dar la gloria que es debida al Señor, porque no lo conocemos. ¿En dónde se enseñan los atributos de Dios, que son más de 30 atributos? Las excelencias, las perfecciones de Dios. Por eso Él dice: ¿por qué? ¿A qué me compararéis y a qué me haréis semejante? Al Señor caído. Ese es el bombero, el que viene y apaga. No, hermano. Dios dice que le demos la gloria que es debida a su nombre, y eso solo se logra cavando y ahondando, no recibiendo religión. La gente se reúne: ay, me habló el Señor, siempre le está hablando. Y es que usted necesita que Dios le esté hablando del pecado. Hermano, la verdad, usted necesita que Dios le esté hablando del pecado. Yo no necesito que Dios me esté hablando del pecado. Ahí está en su palabra, acá que la leemos, ahí está. Cuando pecamos nos sentimos mal,
porque viene el Espíritu Santo y trae a memoria, inmediatamente nos arrepentimos. Hermano, nosotros nos congregamos para que nos enseñen todo el consejo de Dios, la palabra del Señor, y no el mismo legalismo de siempre religioso. Entonces, en eso es el fundamento de la humanidad hoy en día. La religión es el más grande. La religión, la ciencia, en fin, todo, y no Dios. No Dios. El Señor siempre le dijo al pueblo de Israel que su palabra fuera todo en sus vidas. Hablarás de ella por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las tendrás como señales entre vuestras sienes. Delante de tus ojos, las pondrás en los muros de tu casa. La enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿qué? La palabra de Dios. No que pecado, todo. O sea, en eso se quedó la iglesia. Que como viste, que no viste, que el pelo, que es. Hermano, cosas tan tremendas. Eso para que lo mencionen 1 o 2 veces al año. Como recordatorio, pero en eso se fundamenta la iglesia, no en el conocimiento de Dios. Como dice Deuteronomio 6, 4 al 6. Qué importante, hermanos, que nos enseñen la palabra del Señor. Y qué importante que el Señor nos confronte con toda la religiosidad que estamos viviendo, hermanos, tan tremenda. Entonces, para el mundo y para la iglesia, su fundamento principal no es Dios y su palabra, las dos cosas que Él más engrandeció en el universo, sino su religión y su congregación. Y para la mayoría de la gente, la ciencia, el estudio, el trabajo, en fin, la economía. Y dice el Señor, primero yo. Primero mi palabra, que es la Constitución, es la que da vida, es la que vivifica, es la que regenera, es la que renueva, es la que santifica, es la que salva, es la que nos glorifica y nos resucita al final, la palabra. El Señor Jesucristo lo dijo. Yo no juzgo a nadie, la palabra que os he hablado, ella os va a juzgar. Todo es la palabra, hermano, por amor de Dios. Que el Señor me ayude algún día a tener un grupo de gente y en alguna parte buena para poder enseñar tantas cosas preciosas que el Señor me ha permitido entender. Porque la gente está enseñando a religión y a teterito, entonces estas cosas no las aceptan. Quieren estar escuchando de pecado, ay, el Señor me habló, No, yo no necesito que el Señor me esté hablando, que me esté predicando de pecado a toda hora. Aquí está el Espíritu Santo en mi vida y está en la suya. Y es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces tenemos que vivir una vida, porque Él es omnisciente. Sabemos que Él lo sabe todo, omnipresente. Sabemos que donde vayamos Él está ahí, no importa donde nos metamos, y que es todopoderoso para transformarnos. Entonces, es el fundamento de la gente, la mayoría de la religión. Pero dice 1 Corintios 3:11, que nadie puede poner, nadie, ni pastores, ni nadie, que los pastores han puesto sus congregaciones como la élite más grande, como el principio más grande en la tierra. Por eso defienden y atacan a otras gentes. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la palabra, Jesucristo. Y 1 Corintios 10:4 dice, y todos, mire, todos, cuando andaban en el desierto, hace más de 4000 años, bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo es esa roca. Él era el que los sostenía, Él era el que los guardaba, Él era el que los alimentaba, Él era el que los protegía. Cristo, la roca eterna de los siglos, Él es el fundamento. Por eso el Señor, cuando habla en Lucas 6 o en Mateo 7 sobre estos dos fundamentos, la arena y la roca, se está refiriendo a Él y a su palabra, a nada más. Cavar y ahondar en qué, ¿cómo cavamos y ahondamos en Cristo? Es imposible, tiene que ser en la palabra.
Es muy importante. Así que antes de que Cristo viniera a esta tierra, en el primer testamento, o llamado Antiguo Testamento, Él ya los seguía y los guardaba porque Él era y es la roca eterna de los siglos. Fundamento, Cristo. Estamos hablando de fundamentos. Entonces, si se destruye ese fundamento, si se deja a un lado la palabra de Dios, si no se nos enseña todo lo que es Cristo, todo el consejo de Dios, sus atributos, sus hermosuras, sus perfecciones, sus excelencias, entonces, ¿qué estamos haciendo? Religión. En eso nos quedamos, religión. Y la gente, ay, me habló el Señor, ay, me habló, ¿y de qué le habló? De que una cosa que hizo, entonces, ahí como que el Señor la vio y en la prédica le trajeron lo del pecado a esa persona, hermano. Dios mío bendito. Dios mío bendito. Con razón Pablo se quejaba de que se debería seguir tomando teterito, lechita, y no comida sólida para poder andar solos, independientes, sin necesidad de estar con nadie. Uno sabe que tiene una comunión perfecta con Dios, o que va en esa perfección hacia la comunión con Dios. Entonces, muy importante, hermanos. Dios mío, yo me aterro, yo ya en eso no caigo más. En eso no caigo más. A enseñar el consejo de Dios. Y por supuesto se habla de todo el consejo de Dios, y ahí incluye el pecado, pero más el conocimiento de Dios para poder engrandecer a Dios, como dice que engrandecer su nombre, alabar su nombre. ¿Qué significa alabarlo? Alabarlo, reconocerlo, hablarle cosas maravillosas como lo hizo el rey David a través de todos los salmos y los salmistas. Y para eso se requiere un conocimiento de Dios, y para estar en ese fundamento hay que cavar y ahondar. Eso no es en la superficie, eso no es hablando de pecadito todo el tiempo. Dios mío. Así que, ¿en qué estamos anclando, hermanos, o cimentando nuestra vida? ¿En qué? ¿En la arena o en la roca? ¿En la religión o en el conocimiento de Dios? Que nos lleva a verlo cada vez más grande y más grande y más grande, infinito. Y no el Señor caído que nos siguen enseñando. Que pecamos y empatados como si nada. No nos da temor de Dios. No nos hace nada, como dicen algunos. No nos hace nada, hermano. Uy, Dios mío bendito. A medida que uno conoce al Señor, Dios mío, cómo se avergüenza uno mismo de lo que es, así haya estudiado mucho, o así se esté congregando, o así esté honrando al Señor, de ver alguito de la grandeza del Señor en su conocimiento. Estoy abogando por esto hace rato. ¿En qué estamos edificando nosotros, hermanos? ¿Una religión o en Cristo, en su palabra? Lo que más Dios engrandeció en el universo. ¿En qué? Si decimos que Él es la roca, porque muchos decimos, no, Cristo es la roca. Pero ¿sabe qué? Diciendo, Cristo es mi Señor y Cristo es la roca, nos engañamos a nosotros mismos si no hacemos lo que Él nos dice. Eso es lo que dice la palabra. Mensajes cristianos para allá, mensajes cristianos para acá, pero no hacemos lo que Él nos dice. Dice que estamos edificando en la arena. Dice que van a venir las situaciones y no van a volver nada. Eso es lo que dice la palabra. Y eso se ve claramente. Si nosotros decimos que lo conocemos, yo conozco al Señor, por conocer no es que yo leo de la Biblia, entonces conozco a través de la Biblia al Señor, no, ese es un conocimiento intelectual, superficial. No hay sino una forma de conocer a Dios, y es interiormente, es en comunión con Él, para que Él se revele. No, Dios se revela, Dios no se conoce a través de lecturas, Él se nos revela. Y para eso hay que cavar y ahondar, y para cavar y ahondar, poder cavar y ahondar, hay que tener comunión con Dios. El que le gusta la superficie nunca va a acabar y ahondar, así lea mucho, así lea 24 horas al día, nunca va a acabar y ahondar. Porque Dios mira el corazón para revelarse, para traer el rema de su palabra a nuestra vida, que nos transforme, que nos vivifique. Entonces si nosotros decimos que lo conocemos, pero no hacemos lo que nos dice la Biblia, que somos mentirosos, y congregándonos. Él está hablando a la iglesia, aquí no le está hablando al mundo. Primera de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco, o sea, yo tengo comunión con Él, yo sé quién es mi Cristo, y no guarda sus mandamientos, no hace lo que Él dice, el tal creyente que se congrega es mentiroso y anda con Biblia bajo el brazo
es mentiroso. Y la verdad, ¿y quién es la verdad? Cristo. Cristo no está en él. Ojo, y se congrega, y llora, y canta, y evangeliza. Y tiene mucha jerga cristiana que llaman. Muy importante, hermanos. Esto es palabra de Dios, esto es palabra, esto es Biblia. La verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo no está en él. Ay, pero habla en lenguas. Ay, pero ora por las personas y como pareciese que se sanan. Ay, pero ¿por qué me decís, Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Lo más importante para Dios es que hagamos lo que Él nos dice, no que nos congreguemos. De nada sirve. Muy importante, hermanos. Muy importante. Así que, si usted y yo podemos decir, Cristo es mi roca eterna, pero ¿será que hacemos lo que Él nos dice? Porque si no hacemos lo que Él nos dice, dice que la verdad no está en nosotros, y la verdad es Cristo, o sea que Cristo no está en nosotros, o sea que Él no es nuestra roca eterna. Él va a ser la piedra que va a desmenuzar, así como a los judíos. ¿Será que obedecemos su palabra, hermanos? Para poder cimentar en ella. Para que Él sea la roca en la que estamos edificando, fundamentando, cimentando nuestra vida. ¿Será que obedecemos su palabra? Juan 14, 23 dice, el que me ama, mi palabra obedecerá. Es muy importante. En el verso 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, no las obedece. ¿Sí ven? ¿Sí? Qué importante. Entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? O sea, Cristo le está diciendo, yo no soy tu Señor. Tú eres un desobediente, eres un rebelde, eres un impío. Es uno que estás contra mi palabra, contra mi voluntad. No me llames Señor, Señor. Oye, hermano, esto es para casi la gran mayoría de la iglesia. Y si Dios nos está hablando, hermano, qué importante humillarnos delante de Dios, que Él es omnisciente. Él está viendo nuestro corazón en este instante y en todos los instantes. Así que podemos decir, yo amo a Jesús, yo amo al Señor, yo lo amo con todo mi corazón, yo lo amo. Ok, que estoy ahí gateando y que estoy caminando, pero yo lo amo, yo lo amo. Pero si no obedecemos su palabra, dice la Biblia que somos mentirosos. Que dice conocerlo y no lo obedece, dice es mentiroso, y la verdad no está en él, Cristo no está en él. Está cimentando su vida en la arena. Cuando vengan los vientos, pero habla de un viento final o una tormenta final, que es el juicio, y será destruido. La verdad bíblica es que si no obedecemos lo que el Señor nos dice, no lo conocemos, ni lo amamos. El que me ama, mi palabra obedece. Ni lo amamos. Él dice, no me amas, eres un mentiroso. Ni lo poseemos. No, Él no está en nosotros, la verdad no está en nosotros. Resumen, es una realidad muy importante. Miremos algo de lo que el Señor nos dice, porque Él dice, y no hacéis lo que yo os digo. Miremos algo. Él dice muchas cosas, pero solamente mencionemos dos. En Lucas 14:33 Él dice, así pues, cualquiera de vosotros, o sea, está hablando a creyentes, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor, en el llamado, en Mateo 28, Él llama a ser discípulos de Cristo a todas las naciones, no creyentes, discípulos. Aquel que hace la voluntad de Dios es un discípulo del Señor. Entonces Él dice,
cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo le parece? Todo lo que poseemos. Estamos hablando de pertenencias, de familia, de negocios, de todo. O sea, que todo esté en pro del Señor, a la orden del Señor, para la gloria del Señor. A eso se refiere. No significa que usted vaya y le regale todo eso al mundo, pero que haya misericordia, que haya amor, que haya piedad, que haya compasión, que haya benignidad, bondad, benevolencia en nosotros. A eso se refiere. No egoísmo, no avaricia, porque dice que no podemos servir a Dios y a lo que poseemos. No puede ser. A Él es primero que todo. Entonces aquí claramente lo dice. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, no me llames Señor, Señor. Si para ti lo más importante es tu familia, son tus hijos, es tu hogar, es tu trabajo, son tus estudios, son tus posesiones. No, primero Dios. Siempre, primero su palabra. Ahí en el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shekebot. En fin, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor. Ojo, ojo, con todo tu corazón. Ojo, no le dejo nada a nadie. Con toda tu mente, para Dios toda. Con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Cuando logramos verdaderamente poner a Dios en la posición que Él se merece, el hijo honra al padre, el siervo honra a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Y dice, tu temor de mí no son más que mandamientos que te han enseñado esos pastores, no más. Mandamientos que los hombres te han enseñado, no más, es el temor. Por eso es que no le enseñan sino religiosita, teterito, mantenimiento y pecadito, pecadito. Para eso se congrega, ay, me habló la palabra. Entonces, muy importante. Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo a Él primero que todo en el mundo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, por encima. Cuando ellos llevaban el arca, nunca la podían llevar. El arca aquí, el arca tenía unas varillas de oro. No la podían llevar aquí en el brazo, sino que tenía que ser aquí, sobre los hombros, y el arca aquí arriba. ¿Por qué? Porque encima estaba el libro, la palabra de Dios. Ahí estaba el libro, el rollo estaba encima, el arca. Porque lo más sagrado del arca era la palabra. No el arca, era la palabra lo que estaba ahí. Tenía que estar encima de los hombros. Por eso es que el Señor dice, ahí, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pues la puso por encima, porque nuestros sentimientos son malos, son perversos, son engañosos, malvado y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dios. Entonces, por eso siempre su palabra tiene que estar por encima de mis decisiones, por encima de mis emociones, por encima de mis sentimientos, por encima de mi corazón. Siempre. Ojo. Por eso el arca tenía que ir aquí, sobre los hombros. Si las llevaban aquí, morían. Grave. Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Primero Él, primero yo. Dame a mí primero, como le decía el profeta a la mujer, porque él representaba a Dios. Dame a mí primero. Tú te estás muriendo, no tienes sino un bocado de comida, pues es de Dios primero. Glorifica a Dios primero. A eso se refiere. Hermanos, cualquiera pues de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, o sea, que lo ponga a la orden de Dios, para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado con todo, con mi esposa, como dándole ejemplo, como compartiendo la palabra, como teniendo una vida digna de Cristo, como dice la palabra. Es muy importante, hermanos. Fundamentos bíblicos para la vida del creyente, del que está en la verdad, de aquel que le puede decir Señor, Señor, porque hace lo que Él dice. Muy importante, hermanos. En otra parte dice, el que ama más padre, madre, hijos, esposa, esposo y posesiones, que a mí no es digno de ser mi discípulo. Ojo, eso es lo que dice el Señor. Eso,
O sea que no podemos, por encima de todo, por encima de este corazón tiene que estar el arca, y en el arca está la palabra de Dios, el rollo de Dios, la constitución del reino, lo que Él más engrandeció en el universo, su nombre y su palabra, o sea, Él y su palabra. Muy importante, muy importante, que entendamos estas cositas tan sencillas, pero que están en la palabra, y que preferimos que, ay, me habló de pecado, ay, me habló, ay, el Señor me descubrió todo lo que yo había hecho. Estupidez, hermano. Un creyente que hace algo que no le agrada a Dios se arrepiente, pide perdón, restituye, se humilla, llora, le llora a Dios, busca la presencia de Dios siempre. No tiene que estar esperando a que le estén diciendo eso todo 100 años en la iglesia. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo, hermanos? Es que Dios sabe que yo lo amo, Dios sabe. No, si no hacemos lo que Él nos dice. Dios dice, no me ama si no hace lo que yo digo. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama es aquel que no obedece mi palabra, claramente. Juan 14, 23, 24. Yo le sirvo al Señor. Yo evangelizo, yo predico, yo alabo. Bueno, pero ¿qué dice el Señor? Mentira. Si no hacemos lo que Él nos dice. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, yo le canto, yo le alabo, yo predico, yo evangelizo, el yo. Y no obedece, no hace lo que yo le digo, el tal es mentiroso. ¿Qué significa eso, hermano? Mentiroso, el peor enemigo de Dios, mentiroso. Padre de mentira. Y la verdad no está en Él. O sea, Cristo no está en Él. Pura religión, puro mantenimiento, pura mentira. Para callar nuestras conciencias, hermanos. Así que si no hacemos lo que el Señor nos dice, no somos sus discípulos, Él no es nuestro Señor, y estamos edificando sobre la arena. Qué fácil. Si no obedecemos lo que el Señor nos dice, si no ordenamos nuestra vida de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra, primero Él, primero su justicia, si no ponemos por obra su preciosa palabra en nuestra vida, no estamos edificando sobre la roca. Él no es nuestro Señor. Eso es muy importante que nos quede claro. Nos quede claro, hermanos. ¿Por qué? Porque es que el Señor nos llama a definir, nos dice que el que es santo, o sea, que vino, respondió al Evangelio, apártese más, santifíquese más, acérquese más al Señor. ¿Qué significa santifíquese más? Significa que esté más en comunión con Dios, que se parezca más al Señor, porque ese era el propósito según Romanos 8, 29 y 30, que crezcamos a la imagen de Él. Y para eso es que nos dio los ministerios, para que sea la estatura del varón maduro, perfecto, Cristo. Entonces el Señor nos llama a definirnos, a santificarnos, porque la Biblia dice que el que con Él nos recoge simplemente desparrama, está tirando su vida. Mire lo que dice respecto al fundamento que es Cristo. Por eso es que nos habla en esta parábola de los dos cimientos, de los dos fundamentos. De lo que, porque Él nos recomienda que lo oigamos y le obedezcamos. Y porque nos compara a esa persona con alguien que está edificando en la roca. Entonces mire qué es la roca, para que usted vea más, me entienda. Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta. O sea que la roca es una palabra. Y la obra de Él, su obra de creación, su obra de redención es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud, o sea, toda su palabra, todas sus decisiones, todos sus mandamientos, todos sus preceptos, todas sus leyes son rectitud. Dios de verdad, la verdad es la palabra, y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto.
Porque Él nos llama a edificar en Él, porque Él nos llama a estar en Él. El que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. Que no, yo estoy en Cristo, yo amo a Cristo, yo amo al Señor, yo amo su palabra, yo lo conozco. Debe andar como Él anduvo. O sea, debe es un deber, es una obligación. Tiene que vivir como el Señor vivió. Importante. Y eso es, ya lo he mencionado, el Señor lo prometió, hermanos, para uno. O sea, para el creyente que verdaderamente le ha dado lugar a la palabra del Señor, ya eso es pan comido, hermano. O sea, uno confía en el Señor, ama su palabra y obedece su palabra, y el Señor es el que nos lleva a hacerlo, como dice Ezequiel 36:27. Y yo haré que tú guardes mis mandamientos, y dice, y yo haré que los pongas por obra y los obedezcas. Es una obra de Dios. Pero ¿en quiénes? En aquellos que el Señor sabe. ¿Quiénes son aquellos? Que lo honran, que le dicen Señor, pero hacen lo que el Señor les dice. Es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque es que este mundo, hermano, nos atrae. Nos atrae. Hoy en día es mucho más difícil, hermano, que cuando el enemigo engañó a Eva. Hoy en día es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque llevamos casi 6.000 años de caída libre en pecado, en maldad. Hoy en día prestar el oído es delicado. Por eso dice el Señor que no le prestemos el oído al consejo de los malos. Dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos. O sea, que no está escuchando a los impíos. Porque los impíos están contra Dios, contra la palabra de Dios, contra los fundamentos de Dios. Para el hogar están cambiando los fundamentos de Dios. Dios dio fundamentos para el hogar, los han cambiado. Ya la gente no respeta la verdad por lo que es, sino por lo que parece o por lo que se siente. Yo me siento un bebé, y así lo tienen que sentir, que se siente un bebé. Por allá en Canadá hay uno que dice que se siente una niña, y es un viejo como de 60 años. Y el gobierno canadiense, que es un hombre perverso, ese que es de ese mismo equipo, ahí mismo permitió y aprobó un juez de que él fuera una niña, y ya lo visten como niña, un viejo barbado. Y puede ir a un kinder con niños. ¿Cómo le parece a usted? Averigüe lo que eso está en internet. Entonces ya no es como él, no es la verdad. Esto es una computadora. No, eso es un carro. Y para mí es un carro. Y va y lo declara como un carro, le dan el permiso a un juez, y si usted lo llama diferente se mete en problemas. Yo me llamo, entonces, bueno, muy fácil reconocer. Yo reconozco fácilmente que es un hombre y que es una mujer. No importa lo que se ponga, no importa las operaciones que se hagan, yo lo reconozco. ¿Por qué? Porque la verdad es la verdad no es sino una. Pero no es lo que es verdadero, sino lo que aparenta. Eso es lo que hoy en día le dan un calificativo de verdad, pervirtiendo la verdad de Dios. Y la mayoría de la gente la prueba. Es muy importante, no hay que escuchar el consejo de los malos que están en contra de la palabra de Dios. Miren nuestros políticos en este país, en contra de la palabra de Dios, hermanos. Debemos negarnos a considerar el argumento de los impíos, en contra, hermano, de la justicia y la rectitud de la palabra de Dios. Debemos, hermano. Muy importante. ¿Qué pasó con Eva? Dios le había dado unas instrucciones a Eva y a Adán. Y le dijo que era verdad y que podía hacer y que no. Le había dado absolutamente todo. Le dijo solamente una cosa, me la respetan: ese árbol del conocimiento del bien y del mal, que es lo que está fluyendo hoy en día, ese árbol del conocimiento, en contra del otro conocimiento, que es el verdadero, la verdad de Dios. Por eso es que Dios no por gusto engrandeció su palabra sobre todas las cosas del universo, no por gusto, sino porque iba a haber una batalla entre la verdad de Dios y el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Porque hoy en día la gente considera eso y han dejado a Dios a un lado y lo tienen como un mentiroso.
Eva le dio lugar al razonamiento contra la palabra que le había dado Dios. Y que era todo, según Dios, una mentira. Y lo llama padre de mentira. Y Eva le creyó. Y la puso a pensar como pensaba el enemigo. Por eso fue que se cayó, hermano. Entonces, imagínense nosotros. Hoy en día, con todas las ofertas que hay a través de los teléfonos, a través del computador, a través de las noticias, de los cientos o miles de canales que hay hoy en día. Aquí en Colombia, pues, habrá 200 o 300 canales. En Estados Unidos hay miles. Usted tiene acceso a todo eso hoy en día simplemente pagando. Información, información. Y el Señor dice, no os conforméis a este mundo, al conocimiento del mundo, al árbol del conocimiento, sino transformaos de toda la chatarra que hemos recibido desde que nacimos, por medio de la renovación. Esta cabeza se tiene que renovar, la renovación del entendimiento, o sea, la mente, el corazón, porque solo así podemos comprobar cuál sea la perfecta voluntad de Dios. Dios no quiere una voluntad permisiva, sino perfecta, y Él nos capacita para vivirla. Por eso pone su Espíritu entre nosotros, por eso viene Cristo a nuestra vida, la verdad. Y el Padre, a morar en este templo, y nos considera un templo, nos santifica para ello. Entonces es muy importante, hermano, si el impío y mentiroso lo hizo con Eva, ojo, no con cualquier mujer, con Eva, una mujer en plena santidad, plena comunión perfecta con Dios. Hermano, ¿qué no hará con nosotros que llevamos 6.000 años, hermano, de contaminación, de pecado, casi 6.000 años, y ignorancia casi absoluta de la palabra? Así llevamos 30 y 40 años en la iglesia. Lo único que saben es religión y pecadito, pecadito. Para eso es que se congrega la gente para, ay, cómo hablo de bonito, ay, cómo lloro de bonito. Porque hoy en día lo que usan los púlpitos es para expresar los sentimientos del predicador, que le toque los sentimientos, toda esa cantidad de carnales que haya que no conocen a Dios. Es una realidad, hermanos. Hay una ignorancia casi que total de Dios. Por eso, desde algún tiempo yo he venido sintiendo la necesidad de enseñar, de enseñar, de enseñar. Enseñar todo el consejo de Dios. Y a los que les gusta el teterito, bueno, pues, hay muchos lugares para el teterito. Eso es lo que sobra, casi todos. Muy importante, hermanos. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos. Y Job dice, el consejo de los impíos lejos esté de mí. Dice Job, el consejo de los impíos lejos esté de mí. Eso mismo decía David. Salmo 1. Bienaventurado el varón o la varona que no anda en el consejo de los impíos, el consejo de los malos, que nos lleva camino de pecadores y así ya de escarnecedores, chismosos, chismosas, envidiosos, habladores, sino que nuevamente en la ley, la palabra de Dios está su delicia, y en su palabra medita, no en los negocios, no en la ciencia, no en la religión, no en el concilio donde se congrega, en su palabra, la palabra de Dios. Medita día y noche. Por eso es que solo así será un árbol plantado junto a corrientes de agua. Muy importante, hermanos. Muy importante. Hoy en día el hombre tratando es que de conquistar el universo. Miren, usted busca todos los científicos que van a conquistar el universo y mire cómo una enfermedad bobita nos tiene en jaque. Y las que vienen. Y ni siquiera se han podido conquistar ellos. Vaya a ver los hogares de toda esa gente para que vea qué podredumbre. Inclusive la mayoría de la iglesia cristiana, la mayoría de los hogares son una cosa terrible. 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 ¿Por qué? Porque me oyen, dice el Señor Jesucristo, y no hacen. Están edificando, a pesar de que se congregan, sobre la arena y me llaman Señor, aunque yo se los prohíbo. Muy importante. Esto es Biblia, hermanos. No se ha podido conquistar a sí mismos, hermanos, ni conocerse a sí mismo el ser humano, para ver
a medida que a medida que uno va conociendo al Señor, uno se ve más inmundo, más perverso, más sucio. A medida que va conociendo un poquito de la santidad de Dios, automáticamente nos hace más perversos. Así nos congreguemos. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará? Y decía, gracias doy a Dios por Jesucristo. Ay, hermano, a medida que conocemos la palabra, Dios mío, se comienza a ver algo más de la santidad de Dios. Con razón dice que sin santidad nadie lo verá. ¿Por qué? Porque están edificando fuera de Cristo, fuera de su palabra, fuera de su verdad, fuera de sus estatutos, mandamientos, preceptos. Hermano, muy importante. Gente, todo tipo, bipolares, hermano, tripolares, trifásicos. Edificando en la arena. En carácter, hermano, y en la iglesia tantos años. Eso es el mundo, que es así, bipolar, tripolar, trifásico, cambiante, como el mar, que está serenito, y de un momento a otro usted se duerme ahí que en el mar, de un momento a otro lo está tragando, está desesperado. Así es el hombre, así es el mundo, cambiante. Pero la iglesia, hermano, la iglesia, la que va a oír al Señor, la que lo llama Señor, Señor, la que se sienta, ojo, la que se sienta, la iglesia que se sienta, o nos sentamos semana tras semana para oírlo, pero que no hace lo que el Señor dice, y semana tras semana. ¿Cuánta gente se están desesperados por congregarse en otra vez? Pero no hacen lo que el Señor dice, pero se quieren congregar. ¿Para qué? ¿Podrá ser el Señor engañado? Pues uno sí. Te me engaña y yo lo engaño, no hay problema. Pero podrá ser burlado y engañado el Señor. Muy importante, hermanos, que entendamos la palabra. Dios quiere que seamos oidores y hacedores de su palabra, lo que más engrandeció en el universo. Lo más importante para Dios en el universo es su palabra. Nada más. Por eso Él dice, no me llamen Señor, Señor, si no obedecen mi palabra. Es importante. Y esto se va a poner bueno. Todo el mundo edificando en la mentira, en el engaño religioso, en la religiosidad. Importante, hermano. Debemos cavar, hermano, para poder establecer un fundamento firme. Por eso nos dice el Señor, apartaos, apartaos, salid de ahí, de esa mentira religiosa. Salid de ahí. La gente se congrega para que le hablen de pecado. Dios mío, yo estoy aterrado. Ahora que logré abrir los ojos. Y Dios mío, eso es que se congrega la gente. Ay, el Señor me habló, ay, el Señor me habló, ay, el Señor me habló. Dios mío, bendito. Y no tenemos la palabra. Nos congregamos por un mandamiento, pero usted tiene la palabra en su casa y la puede estudiar, puede preguntar, pero obedecer, o si no, no habrá revelación, no habrá rema. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. ¿Cuáles son los utensilios del Señor? Su nombre y su palabra. Hoy, su nombre y su palabra. En el primer testamento eran los utensilios en el tabernáculo o en el templo. Todos los utensilios santos del Señor. Estaba la ménora o la lámpara, las 7 lámparas, la mesa de los panes, el altar del sacrificio, el lavacro, el altar del incienso, el arca, en fin, la mesa de los panes. Estaban los diferentes utensilios, las ropas de los sacerdotes. Dice, lavaos, apartaos, limpiaos los que llevan los utensilios del Señor. Hoy en día el utensilio más grande que todo eso, porque eso era una sombra de Cristo, es la palabra y Él. Entonces los que llevamos su palabra, porque ya la llevamos dentro, dice, haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con los judíos anteriormente, sino que haré un nuevo pacto con los judíos del Señor.
y con el pueblo que venga al Señor. Pondré mis leyes en vuestra mente y en vuestro corazón lo escribiré. O sea que llevamos la palabra implantada ya en nuestras vidas. Entonces dice, apartaos, apartaos, salid de toda esa mentira y del mundo y de las cosas del mundo, los que llevan los utensilios del Señor. Hoy en día su nombre y su palabra. Por eso dice Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, las cosas del mundo, lo que está buscando la gente, oportunidades, trabajos, que eso es bueno, gloria a Dios. Dios nos bendice con trabajos y oportunidades en muchos trabajos, pero dice, todo eso pasa y los deseos pasan, pero el que hace lo que Dios dice, el que hace la voluntad del Señor, permanece para siempre. El que hace lo que Dios dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Dios dice. Por eso, el mundo pasa sus deseos, pero el que hace lo que Dios dice, permanece para siempre. Está edificando sobre la roca eterna que es Cristo. Muy importante, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios mío. Te doy gracias por tu palabra, por ayudarnos a aterrizar en tu verdad, Señor. Tú eres claro, el que dice que tú eres Señor, pero no obedece lo que tú nos dices, Señor. Es un mentiroso, Señor. La verdad, tú no estás en él y no le permites que te llames Señor. Está edificando su vida sobre la arena movediza. Señor, no tiene futuro, Señor. Pero tú dices que el que obedece tu voluntad, el que hace lo que tú dices, dice, permanece para siempre. Te doy gracias, bendito Señor. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, Señor. Hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Ojalá que usted se esté edificando con la palabra. Lo más importante, no hay edificación si no hay entendimiento. Y se sabe que no se entendió ni se edificó si no la pone por obra, si no la ponemos por obra. Entonces sigue siendo cada vez más culpables, porque la palabra no va a caer en tierra y se va a quedar ahí. Dice que ella hará, y es una espada de filo, lleva un reporte de vida eterna, de salvación, un reporte de condenación por haber menospreciado la palabra del Señor. Entonces es muy importante, hermanos, que podamos nosotros entender la palabra y ponerla por obra. Comparta la palabra. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Esperamos que el Señor se pueda seguir glorificando con la enseñanza de la palabra. Que el Señor nos dé la salud y el entendimiento para poder edificarnos en Él. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a edificarnos. Ayúdanos a entender, Espíritu Santo de Dios. Tú viniste, Señor, para convencernos de pecado, de justicia, tu justicia y de juicio, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no tirar tras nuestras espaldas tu palabra. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos. Ayúdanos a obedecer lo que el Señor nos dice. En el nombre de Cristo te damos gracias, Padre. Amén. Bendito es el nombre del Señor, hermano.